al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Seguimos hablando del momento político electoral que vivimos los ecuatorianos, para lo cual tengo el gusto de saludar a mi invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Solines. Él es abogado y analista político. Doctor Solines, estamos todavía con los mareos del debate de segunda vuelta del pasado domingo. Así, para introducirnos, ¿qué le pareció a usted el debate? ¿Hubo mucho humo, mucha demagogia o algunas propuestas que podemos rescatar? ¿Qué nos dejó el debate del domingo? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a toda la audiencia de GAFA TV. Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo aquí en este barrio donde yo nací, San Blas. Así que aquí muy cerca en la maternidad Isidro Ayora vi la primera luz. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pienso que el debate ha generado muchas reacciones, algunas de desencanto, algunas de decepción, en el sentido de que esperaban que los candidatos pues expongan de mejor manera sus ideas, confronten sus ideas para saber cuáles son las verdaderas diferencias entre una y otra candidato. Y sin embargo, pues los decepcionados y desencantados dicen que eso no se dio, que fue un intercambio timorato en donde no se quisieron hacer daño y en donde no se confrontaron ideas. Pero también hay que analizar desde otra perspectiva, ¿no? La política es la lucha por alcanzar el poder. Y toda lucha tiene una estrategia, ¿no es cierto? Entonces, a veces quienes estamos fuera no entendemos las estrategias, como en el fútbol, ¿no es cierto? De repente un equipo sale a la cancha a defenderse, a defender un resultado, ¿no? Y no quiere hacerse daño, es muy timorato en el ataque, ¿no? De las gradas decimos de todo. Y de las gradas nosotros protestamos, jueguen, ataquen, metan gol. Pero detrás hay una estrategia, igual que en la guerra, ¿no? En la guerra, los comunes y corrientes que no estamos metidos en el conflicto no entendemos las estrategias. Entonces puede también haber mucho de eso, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuál fue la estrategia? Porque los novoístas, los anticorreístas y muchos sectores querían que Noboa golee y asegure ya este segundo tiempo. Pero ¿cuál fue la estrategia? ¿Le funcionó la estrategia a Noboa? O tomando en cuenta lo que dice Ricaurte, no sé si lo oyó, decía que él parecía un bobito, parecía un cojudo, en esas palabras, ¿no? Un cojudo. Pero al asumir así, ¿los electores también son cojudos? Bueno, yo no concuerdo con esa opinión. Pienso que un candidato o candidata a la presidencia de la República debe tener y reunir una serie de méritos y capacidades. Y por tanto, el debate es un espacio que más bien debería ser de parte de quienes organizan, tratar de ser un modelo o un esquema que realmente logre extraer lo que el ciudadano quiere saber, que necesita saber para poder tomar una decisión de voto. Pero como los organizadores no han logrado establecer un esquema, una metodología que logre extraer eso de los candidatos tienen que jugar su juego. Y en este caso, pienso que el decidir no confrontar, yo pienso que el candidato Noboa nunca se esperó estar en la segunda vuelta. Partamos de esa premisa. Como no se esperó estar en la segunda vuelta y fue una sorpresa, que puede analizarse los factores que determinaron que él pase. Fueron algunos factores, pienso yo, que determinaron que él se le alineen las estrellas y pueda pasar a la segunda vuelta. Pero una vez que está en la segunda vuelta y que además tiene una diferencia de 10 puntos con su contrincante, su mayor interés es mantener esa diferencia, no hacer nada que pueda afectar su imagen y su candidatura. Y por lo tanto, si es que él sabe que hay un porcentaje mayor de diferencia con 10 puntos a su contrincante, no arriesga a decir algo que pueda generar temor o reacción negativa en sus electores, a generar decepción en sus electores. Entonces, claro, yo creo que él fue a decir lo básico de su plan, a no confrontar. De pronto sacó uno que otro puyazo en contra de Luisa González, cuando, por ejemplo, les dijo lo de la refinería, que es un terreno aplanado que no existe nada, la refinería invisible, dijo. También machacó sobre la tabla de la droga, sobre la corrupción, dijo, si es que se recupera lo robado alcanza,
¿no? Y la dolarización. Entonces, fueron 4 mensajes muy simples en los que él machacó durante todo el debate. Incluso en algunos temas fue repetitivo, como el de la tabla. Pero pienso que él jugó su juego. Lo reprochable es que quienes organizan el debate no lo estructuren de una forma tal que exijan y demanden a los candidatos lo que la ciudadanía necesita saber. Precisión. Exacto, porque los intereses de los candidatos y de las campañas son unos, los intereses de los ciudadanos y electores son otros. Doctor Solines, hasta ahí lo de Novoa. Podríamos decir que esa fue la estrategia de su manager, de su director técnico. Pero por el lado del correísmo, por el lado de Luisa González, ¿cuál fue la estrategia y le funcionó la estrategia? Sí, pienso que la estrategia de ella fue tratar de un poco distanciarse del correísmo, porque en el primer debate fue absolutamente militante de la Revolución Ciudadana, diciendo que su principal asesor va a ser Correa, que ella va a seguir y va a recuperar todo lo que se perdió durante estos últimos 2 gobiernos, que va a volver a traer todo lo bueno que se hizo en el gobierno de Correa. Entonces fue muy centrado en Correa, en la figura de Correa y en lo que hizo Correa en sus 10 años de gobierno. Esta vez, en el segundo debate, ella trató de presentarse más autónoma, diciendo varias veces que va a ser ella la presidenta, que va a ser su gobierno, que ella va a implementar y que tiene sus propios programas y proyectos. Pienso que fue menos confrontativa también. Pienso que estuvo más enfocada en presentar sus planes y proyectos. Entonces pienso que fue una diferencia notoria de su primera aparición y eso denota también una estrategia detrás, ¿no? Vistas así las cosas, una estrategia y la otra estrategia, ¿verdad? No sé, el uno estilo brasileño, el otro estilo argentino, no sé, hablando de fútbol. ¿Quién ganó? Claro, siempre se habla que un debate el que debe ganar es el país. Y debe esclarecerse, dar cuenta de lo que van a hacer y cómo van a hacer. Pero si hablamos políticamente, electoralmente, ¿quién ganó este debate? Pienso que este debate pudo haber generado más comentarios positivos y adhesiones, Luisa González, porque se le vio más fresca, se le vio más concreta en sus propuestas, manejando más data, ¿no? Datos muy concretos, pero es más o menos, volviendo a los términos futbolísticos, es como que ganó el partido de vuelta por 1-0, pero Novoa ya llevaba una ventaja bastante grande del primer partido. Entonces, pero en la segunda vuelta significa una especie de un tiempo extra. Tiempo extra, sí, pero pienso que tal como terminó el debate, creo que se mantuvieron las distancias intactas, creo yo. Esa distancia de casi 10 puntos que había entre Novoa y González. Tal vez por la decepción de la ciudadanía y del electorado, tal vez crezca el voto nulo, porque yo sobre todo he conversado con gente joven, con mis hijos, mis sobrinos, y claro, ellos dicen que no les gustó el debate, que un candidato no contestaba las preguntas, que la otra candidata hablaba mucha demagogia, es decir, hubo mucho desencanto. Y yo creo que eso radica, vuelvo a insistir, en que el formato del debate no fue el adecuado. Recordemos, Fernando, que existen planes de gobierno, que a veces la gente lo toma como que son requisitos de cajón, formalidades que uno tiene que cumplir para inscribir una candidatura. Pero los planes de gobierno son la base incluso sobre la cual el día de mañana se puede pedir la revocatoria del mandato. Entonces, el debate debe centrarse, creo yo, alrededor de esos planes de gobierno de los candidatos que se enfrentan. Y el moderador, el periodista que establezca las reglas del debate, debe extraer de esos, previamente debe investigar qué tan apegados a la realidad y a la data están esos planes de gobierno, y en base a eso confrontar o hacerles confrontar a los candidatos sus propuestas. Y decir, pero a ver, usted en su plan de gobierno propone esto, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a echar mano de la Reserva Monetaria Internacional para decir que usted va a generar tantos miles de empleos? Este gobierno ha generado en 2 años tantos. ¿Cómo va usted a duplicar esa cifra?
ese tipo de preguntas son las que hay que hacer a los candidatos en una segunda vuelta, apretarles en base a su propio plan y propuesta de gobierno. Que desglosen, ¿verdad? Que desglosen. Pero en los últimos gobiernos, en las últimas elecciones, con esto del correísmo y el anticorreísmo, como que para ser candidato anticorreísta vas a ser anticorreísta. Basta hablar mal del correísmo y a la inversa hablar mal de los otros, pero no sustentar, como estamos diciendo aquí, cuáles son sus planes, cómo lo van a hacer, con quiénes lo van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer. Ese clivaje correísmo-anticorreísmo me parece perverso. Es parte de lo que explica la descomposición de la política y por tanto la descomposición de la democracia en el país. No podemos seguir ya 6 años después, 7 años después de que Correa terminó su mandato, su largo mandato de 10 años, no podemos seguir en esa confrontación de correísmo-anticorreísmo porque no se construye nada positivo alrededor de eso. Cuando uno vota en base al odio, en base al rencor, en base digamos, al ataque, a la campaña sucia, al desprestigio, no está construyendo democracia. No está construyendo un país que pueda perfilarse para salir de sus distintas crisis económica, crisis de seguridad, crisis moral, ¿no? Porque la corrupción ha sido, digamos, escándalos generalizados en todos los gobiernos, en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lenin, en el gobierno de Lasso. Entonces, esa dicotomía, esa ruptura que ha polarizado a la sociedad ecuatoriana es absolutamente perversa. Y ojo, pienso que políticamente tampoco sirve ya. Tampoco sirve ya. Es decir, el momento en que Correa ejerció su periodo por 10 años, pudo haber tenido sentido esta polarización de fuerzas porque él generaba en base a esta polarización respaldos para mantenerse en el poder durante 10 años. Creó organizaciones paralelas de indígenas, organizaciones paralelas de maestros, organizaciones paralelas de gremios sindicales, ¿no? Entonces, esa división tenía una lógica en el sentido de mantener una base sólida para permanecer en el poder. Fuera del poder, esa polarización yo pienso que no le sirve al correísmo ni a sus postulados de revolución ciudadana, porque ha probado que no pueden ganar en segunda vuelta. O sea, la mejor forma de ganar al correísmo, dicen, es haciendo lo que no hizo el correísmo. Es decir, haciendo cosas mejores, hipotéticamente sin corrupción, eficientemente. Y eso es lo que no existe de parte de los anticorreístas, porque su mejor forma de presentación es simplemente hablar en contra del anterior gobierno, en el caso de Correa, pero no presentar propuestas que la gente diga, en verdad, estos son mejores, o estos aparentan ser más eficientes, más transparentes. Entonces, en esa medida los ecuatorianos estamos en el medio y buscando, qué triste, ¿no?, el menos malo. Exacto. Se ha lucrado políticamente del anticorreísmo. Se ha lucrado políticamente del anticorreísmo. Es decir, organizaciones políticas, personas, candidatos, actores políticos han buscado capitalizar triunfos políticos en base a un sentimiento que no significa nada más que un rechazo a ciertas prácticas que se dieron en su momento, pero que no tiene ningún otro sustento ideológico, programático, que digan, a ver, si queremos ponernos en la lógica de correísmo, anticorreísmo, ¿qué es el anticorreísmo? ¿Qué es el anticorreísmo? Porque pienso que el gobierno de Correa fue un gobierno en algunos aspectos de izquierda, en otros aspectos de extrema derecha. Fue un gobierno esencialmente populista, que hizo de todo un poco. Corrupción ha habido en todos los gobiernos, ¿no? Obviamente, a mayor poder, a mayor concentración de poder, mayor corrupción. Dicen que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y lo que pasó con Correa fue que él amasó un esquema de poder absoluto. Entonces, obviamente la corrupción es mucho mayor. Pero los fenómenos que se dieron se han dado en todos los gobiernos. Entonces, ¿qué representa el anticorreísmo? Eso es lo que hay que aterrizar. ¿Qué representa en el ámbito económico, por ejemplo? En el ámbito social, en el ámbito de la salud, de la educación.
Y los políticos no han logrado cristalizar en consecuciones que la ciudadanía sienta o perciba lo que significa el anticorreísmo, ¿no? La gente que sigue apoyando al correísmo recuerda la infraestructura, las carreteras, los hospitales, los UPCs. No tiene con qué compararlo de ahora. Y claro, y dice, ¿y con qué lo comparo? ¿Con qué lo comparo? Entonces, ahí es donde yo pienso que el país debe entrar en una suerte de reseteo, Fernando. En una suerte de reseteo, pero no reseteo palabras de ponernos en cero y empezar todos o dictar una nueva constitución, como es nuestra costumbre, ¿no? Si creemos que una nueva constituyente y una nueva constitución vamos a refundar el país. No me refiero a eso. Me refiero a un reseteo empezando por una reforma y una transformación educativa. Educativa que permita a las nuevas generaciones, a las próximas generaciones, recuperar esos valores cívicos, esos conceptos de ciudadanía que se van perdiendo en un mundo globalizado, en donde los jóvenes están mucho más enterados de lo que pasa en redes, de lo que pasa en el mundo, que de lo que pasa en su propio país. Tenemos que ir a la formación. Terminemos con esto así brevemente. Tenemos una asamblea. ¿Qué va a pasar con la asamblea? ¿Cómo se va a buscar la gobernabilidad? ¿Y qué pueden hacer cualquiera, la señora Luisa González o el señor Noboa, con 15, 17 meses de gobierno, que en la práctica va a ser un periodo preelectoral con miras al 2025? Así muy puntual, doctor Solín. Sí, bueno, vamos a tener una asamblea nuevamente atomizada, porque lamentablemente se erigen asambleístas en la primera vuelta, y en la primera vuelta con 8, 10 candidatos, varios partidos corriendo, se atomizan las fuerzas. Eso impide que el gobierno que llegue, no importa de qué tendencia sea, logre armar mayorías. Se va a repetir la historia de siempre. Pienso que uno de los momentos más destacados de Daniel Noboa en el debate fue cuando le preguntan, la periodista, la moderadora le dice, ¿y usted con quién pactaría y no pactaría en la asamblea? Y él muy hábilmente e inteligentemente dice, yo estoy abierto a conversar con todos. Estoy abierto a conversar con todos los sectores del proyecto de ley que vaya a presentar. Voy a presentar un proyecto de ley económico urgente cada mes, dijo Daniel Noboa, y voy a conversar con todos los sectores que quieran unirse a estos proyectos. Pero Luisa dice lo mismo, ella llamaba a la conciliación, a la unidad nacional. Pienso que sí, pienso que ese es el camino y pienso que ese fue el inicio del fin del gobierno de Lasso, porque cuando Guillermo Lasso, antes de posesionarse siquiera, rompe un acuerdo legislativo que estaba ya sellado, que le hubiese permitido tener los votos suficientes para generar o aprobar sus primeros proyectos de ley que le permitan gobernar de acuerdo a lo que él había propuesto en campaña. El momento en que él rompe ese acuerdo antes de posesionarse y decide aliarse con Pachacuti, con una ala de Pachacuti, porque Pachacuti estaba también dividido, y la izquierda democrática, empieza el principio de su fin. Al fin, usted fue candidato alguna vez a vicepresidente con el señor Guillermo Lasso. En pocas palabras, descríbale al señor Guillermo Lasso saliendo ya del Palacio de Gobierno. Pienso que es una persona que toda la preparación y lucha que tuvo durante 10 años para llegar a la presidencia, no la supo cristalizar el momento en que logró el poder. Y no la supo cristalizar por varios motivos, errores políticos, no tuvo un equipo de gobierno competente, intereses creados, eso existe en todos los gobiernos. En todos los gobiernos existen intereses creados. La difícil de gobernar es justamente lograr separar esos intereses creados de grupos de poder, de grupos económicos, de grupos de presión, ¿no?, que están presionando al gobierno para que vaya en uno u otro sentido. Él no supo, digamos, no estuvo preparado para gobernar. Noboa también es un grupo de presión. ¿Cómo va a gobernar Noboa sabiendo a qué grupo pertenece? Noboa pertenece a un grupo económico importante, que seguramente tendrá vínculos y relaciones con otros grupos económicos de otros sectores, pertenece a una élite socioeconómica del país, y hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan el poder político con el poder económico. Hay que tener mucho cuidado. Y si es que Daniel Noboa gana la presidencia, aunque sean solamente 16, 18 meses los que va a gobernar, deberemos los ecuatorianos estar muy atentos, sobre todo para que funcionen estos pesos y contrapesos del Estado, que haya una fiscalización, que los órganos de control no estén politizados, para que la Contraloría, la Fiscalía, la función judicial puedan hacer su trabajo,
y existan estos contrapesos del poder, porque el poder ejecutivo, siendo un sistema hiperpresidencial, de acuerdo a la Constitución de 2008, tiene que ser sumamente vigilado, sumamente chequeado, más aún cuando hay intereses económicos de por medio. Muchísimas gracias al abogado, al doctor Juan Carlos Solines, analista político, quien nos ha acompañado. Hemos hablado así brevemente, porque el tiempo así lo permite, ¿no? Nos da de lo que ha sido este debate, de lo que va a ser la perspectiva y de los intereses de que se cuecen al un lado y al otro lado. Y la perversidad, lo ha dicho él, de esto del correísmo, anticorreísmo, que lo único que hace es erosionar la democracia y la fe de los ecuatorianos. Doctor, muchas gracias, muy amable. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar.